con 18 minutos. Estamos esta tarde platicando con el licenciado Roberto Tamariz Vallejo. Él es licenciado en psicología, tiene un diplomado en economía por el ITAM y bueno, escribió este libro que es Encuentro Ocasional y que está conformado por 3 historias. Tenemos entendido, licenciado, platícanos un poquito de estas historias, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, es la historia, la primera se llama Bicentenario en Crisis. Aquí el profesor Marcos, el protagonista principal, pues sufre en carne propia la desintegración de su familia a causa de la emigración. Toda su familia tiene que emigrar a Estados Unidos por motivos económicos y él se queda solo en la Ciudad de México, precisamente en Santa María la Ribera. El profesor aborda los temas sociales y aborda los temas económicos del país y propone. Entonces, entre las propuestas está precisamente esta, que es para mí una joya dentro de la economía en que pues no podemos dejar la oportunidad de aplicarla, y por eso es que hemos llegado hasta el Congreso de la Unión y estamos empeñados en que, bueno, sí estamos conscientes de que va a ser muy difícil que pase porque hay muchos intereses, pero pues la razón está de este lado, así es que tiene que ser. Ahora, perdón que insista, licenciado Roberto Tamariz, estamos empeñados. ¿Quiénes estamos empeñados? Pues ya las personas que me siguen, ya tenemos un año de estar difundiendo este proyecto y afortunadamente, pues sí hemos encontrado críticas, por supuesto. ¿Pero esas personas pertenecen a qué sector de la sociedad? Pues mira, he estado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿sí? Y ahí me he reunido con algunos de sus investigadores y ahí he sometido a escrutinio la propuesta y bueno, pues hemos salido airosos del asunto. Es más, en algunos artículos he citado los argumentos que me han dado en favor y en contra de la propuesta. He buscado ese sector de la población porque, bueno, pues no puedo yo afirmar que estoy en lo cierto si no tengo el respaldo de los investigadores especialistas en el tema. Entonces, la primera historia es Bicentenario en Crisis. Bicentenario en Crisis, sí. Aquí hacemos este esbozo y también incluso hacemos un pequeño análisis y algunas predicciones acerca de pues, la violencia que se ha desatado a causa de la precariedad de la economía. Entonces, bueno, pues sí abordamos porque el narcotráfico y otros poderes fácticos que pues tenemos que lidiar con ellos. Eso es indudable, ¿no? Ahora, claro, la crisis es multifactorial y sí, todos estamos de acuerdo en que la economía la educación es un factor importantísimo, ¿no? Claro, lo que nosotros proponemos es nada más un pequeño grande avance en lo que se refiere a la economía, pero sí hay muchos otros factores que tenemos que atender para salir de la problemática ahora de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, es multifactorial. Desde el 94 nos han venido con el cuento de que tenemos que ser competitivos. Y bueno, pues sí, no la creímos porque, pues bueno, tenemos representantes en el Congreso y en el Ejecutivo Federal. Y si ellos nos dicen que tenemos que ser competitivos, pues nos ponemos atentos. Pero con la firma del Tratado de Libre Comercio, pues el error terrible, y que lo señalamos en su momento, fue que libre tránsito de capitales y de mercancías y barreras, fronteras, criminalizar el trabajo. Eso, bueno, es un error terrible, porque Canadá y Estados Unidos pues tienen muchísimo capital que invertir en el resto del mundo, pues ellos tienen la máquina de hacer dólares. Pero nosotros, nuestra principal variable competitiva es la mano de obra. Y no podemos decir que no es calificada, porque es muy apreciada en Estados Unidos. Por eso tenemos allá más de 2 millones de trabajadores indocumentados. Entonces, bueno, es una mano de obra muy apreciada, pero que el gobierno de México, en aquel entonces, en 1994, pues simplemente desdeñó y nos hizo. Desde entonces somos competitivos en salarios bajos. No somos competitivos en refinación de petróleo. No, ¿eso para qué? No somos competitivos en extracción de minerales.
Tenemos en México más de 100 compañías canadienses explotando nuestro mineral y la mano de obra. No somos competitivos en salarios miserables. Somos competitivos en carecer de todo. Ya somos el país, según Beteta, ya somos el país 113 entre 134 de los países con los salarios más bajos del planeta. ¿Por qué tenemos que ser competitivos en eso tan deleznable y que ya se está traduciendo en violencia generalizada? Entonces es Bicentenario en crisis, la primera historia. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una historia de un muchacho, esta es un poco más relajada, pero no menos dramática. Sí. Este es un muchacho de aquí de Cuernavaca que pues, tuvo, como tantísimos, tuvo que salir de su casa porque ya no aguantaba la situación de violencia y de hostigamiento, y se iba a dormir al portal del Palacio de Gobierno, aquí en el centro, en la explanada del centro de la ciudad. Y bueno, pues de ahí conoció a un fulano que vendía tréboles de buena suerte, tréboles de 4 hojas, y bueno, pues se fue con él a Acapulco, y en Acapulco pues ahí se quedó solo a la deriva, pero pues como muchacho joven, ¿verdad? Pues se comía el mundo en puños, y fue saliendo poco a poco, pasa por muchas cosas que para uno serían terribles, pero para él pues su ignorancia o su inocencia, más bien dicho, pues lo hacía ver las cosas de otra manera, hasta que se encuentra con una pareja de pillos acapulqueños y lo venden a una persona que sembraba en la Sierra de Guerrero, pues sembraba estupefacientes. Entonces, bueno, pues allá lo tenían pues prácticamente secuestrado. Él empezó a trabajar, se adaptó a la vida, por supuesto, ¿no? Y sobrevivió. Y bueno, finalmente llegó el ejército a ese sembradío, y bueno, pues se armó la balacera y cayó su captor, cayó herido gravemente, y él después tuvo una respuesta sublime de nobleza. En vez de pues, causarle daño, lo esconde y va a buscar a la esposa del señor y le dice que lo tiene escondido en tal parte. Van y lo rescatan. Y bueno, pues el señor asoma también su punto de generosidad, y bueno, pues lo hace millonario. Esa segunda historia de este joven tiene que ver con el título, eso de encuentro ocasional. Sí, pues son puros encuentros ocasionales, la verdad, porque el señor del trébol de los 4 hojas, pues es un encuentro totalmente ocasional. Y así como tiene tantos encuentros ocasionales el muchacho, ¿no? Pues imagínense, llega un momento en que está en Chilpancingo con una maleta repleta de dinero, y bueno, pues se siente desesperado porque, pues sí, tiene muchísimo dinero, pero ya sus problemas son otros ahora. Claro. El manejar tanto dinero implica muchísimo, y bueno, pues sigue pasando, ¿no? Va a dar a la Ciudad de México y ahí lo estafan los pillos de cuello blanco, por supuesto, ¿no? Lo invitan a invertir en la bolsa, y bueno, pues a la hora de que él quiere retirar su dinero, pues no se puede, porque los de arriba están vendiendo sus acciones y las de él no están en la lista de las que se pueden vender a buen precio. Pues qué bien. Y bueno, la tercera historia. La tercera historia es muy interesante. Esta se desarrolla en Sosopotla. Ahí es durante el gobierno de Lauro Ortega y también un poquito de Riva Palacio, hubo un linchamiento. Hubo un linchamiento porque pues había un maloso ahí que causaba muchos problemas en Sosopotla, y ya estaba perfectamente identificado por el pueblo, pero la desconfianza que tenían de las autoridades pues los movió a hacer justicia por propia mano, y sí, capturan al delincuente y lo llevan no es Palacio Municipal, es pues sí, el Palacio pequeño municipal que tienen ahí en Sosopotla. Y bueno, pues ahí desgraciadamente sí hubo quien le plantaron balazo al delincuente. Y lo sacaron ya agonizando a la explanada, y bueno, ahí la ciudadanía, la población, pues se encargó de terminar con él. Bueno, pues eso nos viene a recordar que ya cuando los niveles de violencia llegan
a un extremo, como nos estamos cada vez acercando más, pues la población se exaspera. Y la población, si rebasa la autoridad, pues entonces alguien me dijo por ahí que un linchamiento es una revolución en pequeño. Pues entonces usted recurre a 3 historias. Eso es una novela. Encuentro Ocasional es una novela, y a través de estas 3 historias esboza algo que pasa en la realidad. Sí, así es. Como verás, están interrelacionadas, y las 3 historias pues tienen mucho que ver con este proyecto. En el proyecto de descentralización de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues ofrecemos representatividad. Imagínate que la comisión está conformada por 9 representantes de la Coparmex y 9 representantes de la CTM. Ellos son los que deciden por los millones de asalariados en toda la República. ¿Qué representatividad van a tener? Además, ellos se basan, dicen, en una canasta básica, y en base de eso y sus pronósticos de inflación fijan el incremento salarial. Entonces, bueno, pues estamos viendo que el incremento de este año pues fue de 4.2%, lo cual pues de ninguna manera va a resarcir el poder adquisitivo de la población. Entonces, con 32, me lo dijo un catedrático, ¿qué caso tiene poner 32 comisiones de salarios mínimos si una no funciona? Digo, bueno, pues no se trata de reproducir lo que no funciona, se trata de hacerlas que funcionen. Y entonces 32 comisiones estatales de salarios mínimos, basadas en 32 canastas básicas, necesariamente tiene que resultar en algo más representativo de la realidad en cuanto a la representación de personas y realidad en cuanto a las canastas básicas. Imagínate, la canasta básica de Morelos pues no es necesariamente idéntica a la de Nuevo León o a la de Chiapas. Entonces, bueno, nosotros tendríamos un incremento salarial de acuerdo con las circunstancias propias de cada entidad federativa. Y bueno, eso yo no le veo por dónde no pueda salir bien. Y otros dicen, bueno, ¿y qué hacen en otros países? Cada estado fija su salario mínimo. Vamos a un corte, son las 12 del día con 31 minutos. Tenemos mensajes, tenemos música y regresamos a esta plática con el licenciado Roberto Tamariz Vallejo, autor del libro Encuentro Ocasional. No se vaya.